Hermanos, hermanas, bienvenidos al Evangelio de hoy. Hoy leeremos a San Mateo y reflexionaremos sobre la compasión de Jesús y cómo Dios multiplica lo poco cuando lo ponemos en sus manos. Lectura adaptada del Santo Evangelio según San Mateo, 15, 29, 37. En aquel tiempo, Jesús llegó a la orilla del mar de Galilea, subió a un monte y se sentó. Se acercó mucha gente, llevando consigo enfermos de todo tipo, personas que no podían caminar bien, personas que no veían, que tenían el cuerpo roto por la vida, que no podían hablar, y muchos otros. Los pusieron a sus pies, y Jesús los fue sanando. La gente se llenaba de asombro al ver que los que antes no podían hablar, hablaban, que los que no se movían se levantaban, que los que estaban como perdidos recuperaban la vista y el paso, y daban gloria a Dios. Entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: «Siento compasión de esta gente, lleva ya días conmigo y no tiene que comer. No quiero despedirlos en ayunas, no sea que desfallezcan por el camino». Los discípulos le respondieron: «¿De dónde vamos a sacar, aquí en un lugar apartado, panes suficientes para saciar a tanta gente?» Jesús les preguntó: «¿Cuántos panes tenéis?» Ellos contestaron: 7, y algunos peces. Jesús mandó a la gente que se sentara en el suelo. Tomó los 7 panes y los peces, pronunció la bendición, los partió y se los fue dando a los discípulos, y los discípulos a la gente. Comieron todos hasta quedar satisfechos, y todavía recogieron varios canastos con los panes que sobraron. Palabra del Señor. Reflexión: la compasión de Jesús y el milagro de lo poco. Hermanos, hermanas, qué escena tan sencilla y qué profunda. Jesús se sienta en un monte y la gente se le acerca. No se le acercan los perfectos, no se le acercan los que tienen todo en orden. Se le acercan los heridos, los cansados, los que cargan con limitaciones, los que llevan tiempo aguantando, los que ya no pueden disimular que necesitan ayuda. Y lo primero que ocurre no es un discurso, ni un regaño, ni una exigencia. Lo primero es que Jesús los mira. Y ese mirar de Jesús no es una mirada rápida como la nuestra, que a veces pasa por encima. La mirada de Jesús es una mirada que reconoce: tú importas, tu dolor cuenta, no eres invisible. Hermanos, hermanas, este Evangelio empieza con una medicina que el mundo casi no conoce: la presencia de Cristo. Él se sienta, se queda y permite que la vida real llegue hasta Él. Y aquí aparece una primera pregunta para nuestra vida. ¿Nos permitimos acercarnos a Jesús tal como estamos? ¿O nos acercamos con máscara? Porque hay gente que se acerca a Dios cuando se siente fuerte, pero cuando se siente débil se aleja. Y es justo al revés: cuando uno está débil es cuando más necesita acercarse. Mira la gente del Evangelio, se acerca como puede. Algunos caminan, otros traen a alguien en brazos, otros quizá tienen vergüenza, pero van. Y Jesús los recibe. A veces tu oración debería ser exactamente eso: ir como puedas, sin frases perfectas, sin sentir bonito, sin tener todo arreglado, simplemente ir, sentarte delante de Él, decirle: Señor, aquí estoy. Eso ya es fe. Luego el Evangelio nos muestra algo precioso. Jesús no solo cura el cuerpo, cura también el corazón, cura la dignidad, cura la esperanza. Dice que la gente se asombraba y daba gloria a Dios. ¿Por qué? Porque cuando Jesús toca una vida, no deja a la persona igual. Le devuelve algo que el miedo,
el pecado, el sufrimiento o la vergüenza le habían amados. Y esto nos lleva a una segunda pregunta. ¿Creemos de verdad que Jesús puede restaurar nuestras heridas? ¿O solo pensamos que puede calmarnos un rato? Porque hay una diferencia. A veces buscamos a Dios para que nos quite el dolor rápido, como quien toma una pastilla. Y Dios muchas veces hace algo más, profundo. No solo quita, sino que transforma. No solo alivia, también enseña. No solo sana por fuera, también ordena por dentro. Y ahora viene el centro del Evangelio. Jesús dice una frase que es como un latido del corazón divino. Siento compasión de esta gente. Hermanos, hermanas, esto es clave. Jesús no siente compasión en teoría. Él siente compasión concreta. Han pasado días, no tienen que comer, se pueden desmayar en el camino. Dios no es un Dios lejano, frío, indiferente. Dios ve, Dios se conmueve, Dios se acerca. Hay dolor en tu vida que quizá otros no ven, pero Jesús sí lo ve. Hay necesidades pequeñas que a otros les parecen tonterías, pero a Jesús le importan. Hay cansancios que tú ocultas, pero Él los conoce por dentro. La compasión no es tener pena. La compasión de Jesús es una decisión. No los voy a dejar así. No los voy a despedir con el estómago vacío. No quiero que se rompan por el camino. Y aquí, hermanos, hermanas, aparece el contraste con los discípulos. Los discípulos responden como respondemos nosotros muchas veces. ¿De dónde vamos a sacar panes suficientes para tanta gente? Es la mentalidad de escasez. Es la voz de lo imposible. Es la voz de no alcanza. No alcanza el dinero, no alcanza el tiempo, no alcanza la paciencia, no alcanza la fuerza. Y ojo, lo que dicen los discípulos humanamente tiene sentido, no están mintiendo. Es verdad que están en un lugar apartado. Es verdad que no hay panaderías. Es verdad que ellos no tienen recursos. Pero el problema no es que vean la dificultad. El problema es que se quedan ahí. Hermanos, hermanas, esto nos pasa continuamente. Nos quedamos en el cálculo. Me quedo en lo que falta. Me quedo en lo que no puedo. Me quedo en lo que no sale. Me quedo en lo que no tengo. Y cuando uno se queda en el cálculo, la fe se apaga. Entonces Jesús hace una pregunta que cambia el clima de todo. ¿Cuántos panes tenéis? ¡Qué pregunta tan simple! Jesús no les dice conseguid más. No les dice solucionadlo. Les dice dime qué tienes. Hermanos, hermanas, esta pregunta es para ti hoy. ¿Qué panes tienes tú ahora mismo? No pienses en lo que te falta, piensa en lo que tienes. Tienes quizá poca fuerza, pero tienes un poco. Tienes quizá poca paciencia, pero tienes algo. Tienes quizá poco tiempo, pero alguna rendija. Tienes quizá una fe pequeña, pero existe. Tienes quizá una herida, pero también tienes ganas de sanar. Tienes quizá una familia difícil, pero también tienes amor. Tienes quizá pocos recursos, pero puedes compartir un gesto. Dios no suele empezar con lo que no tienes. Dios empieza con lo que tienes. Y te lo pide no para quitártelo, sino para multiplicarlo. Porque el milagro en este Evangelio tiene una lógica muy clara. Primero lo ponen en manos de Jesús y después se multiplica. Hay personas que piden milagros pero sin entregar nada. Piden pero no sueltan. Piden pero controlan. Piden pero se quedan con los panes en el bolsillo. Y Jesús con cariño nos dice, dámelos, ponlo aquí, entrégamelo. Y aquí viene algo precioso. Cuando los discípulos dicen 7, Jesús no se ríe. No dice, eso es ridículo. Jesús no humilla. Jesús toma lo pequeño con respeto, porque Él ama nuestra pobreza cuando se la confiamos. Ahora fijaos qué hace Jesús. Toma el pan, bendice, parte y da. Esa secuencia, hermanos, hermanas, es muy importante, porque se parece muchísimo a la Eucaristía. Tomar, bendecir, partir, dar.
Como si Jesús nos estuviera diciendo, yo no solo alimento cuerpos, yo me doy a mí mismo como alimento. Jesús no quiere que el cristiano sea un alma desnutrida. Jesús quiere un corazón alimentado, sostenido, fortalecido. Y mirad otro detalle, Jesús podría haber hecho el milagro directamente, sin discípulos, pero no. Jesús les da el pan a los discípulos y los discípulos lo reparten. Hermanos, hermanas, esto es clave. Dios quiere contar contigo. Dios pudo haber alimentado a esa gente con un gesto desde el cielo, pero quiso que pasara por manos humanas. Eso significa que, muchas veces, la respuesta de Dios para alguien eres tú. Una llamada tuya, un abrazo tuyo, una compra que haces a un vecino mayor, una paciencia que tienes en casa, un perdón que cortas el orgullo para dar, una ayuda discreta que nadie ve. La compasión de Dios se hace visible a través de la compasión de sus hijos. Y aquí llega una pregunta incómoda, pero necesaria. ¿Estoy repartiendo pan o solo estoy mirando mi propio plato? Porque hoy el mundo está lleno de gente hambrienta. A veces hambre de pan, sí, pero también hambre de escucha, hambre de cariño, hambre de sentido, hambre de perdón, hambre de alguien que les mire sin juzgar. La compasión cristiana no es sentimental, es práctica. Se nota en lo concreto, se nota en que me afecta el sufrimiento del otro. Y todavía hay un detalle final, sobran canastos. Comen todos, quedan satisfechos y sobra. Dios no es tacaño, Dios no es justito, Dios es abundante. A veces vivimos con miedo porque creemos que si damos, nos quedamos sin nada, pero el Evangelio nos enseña lo contrario. Cuando damos lo poco a Jesús, Él no solo lo hace alcanzar, hace que sobra. Claro, no siempre en forma de dinero o de cosas. A veces la abundancia es interior, paz, fortaleza, luz, esperanza. Esa calma que no viene de que todo esté perfecto, sino de que Dios está contigo. Hermanos, hermanas, estamos en Adviento, y el Adviento es una escuela del deseo, es aprender a esperar bien. Pero no esperar como quien se desespera, esperar como quien se prepara. ¿Y cómo me preparo para recibir a Cristo? Una manera muy concreta es hacerme compasivo, porque si Cristo viene, viene como pan partido, como amor entregado. Y si yo quiero recibirlo, mi corazón tiene que parecerse un poco al suyo. Por eso, hoy te propongo 3 pasos sencillos, muy reales, para vivir este Evangelio. Primero, identifica tu hambre delante de Dios. ¿Qué te falta por dentro? ¿Qué te pesa? ¿Qué te agota? Díselo a Jesús sin vergüenza. Señor, me falta paz. Señor, me falta esperanza. Señor, me falta fuerza. Señor, tengo hambre de sentir que no estoy solo. Nombrar el hambre es el inicio de la sanación. Segundo, entrega tus 7 panes. Elige una cosa pequeña que puedas poner en manos de Dios hoy. 5 minutos de oración de verdad, sin móvil, un gesto de servicio en casa, un mensaje a esa persona que sabes que está sola, una renuncia pequeña a tu orgullo para no discutir, una limosna discreta, aunque sea poca. Entrégalo y dile, Señor, multiplícalo. Tercero, comparte el pan sin esperar aplausos. Los discípulos repartieron y el Evangelio no dice que la gente los aplaudiera a ellos. O apunta a Dios, no al ego del discípulo. Haz el bien sin necesidad de reconocimiento. Porque en lo secreto Dios ve. Y muchas veces, en esa fidelidad silenciosa, Dios obra lo más grande. Hermanos, hermanas, terminemos con oración. Señor Jesús, hoy escuchamos tu palabra y descubrimos tu corazón, un corazón lleno de compasión. Míranos, Señor, como miraste a aquella multitud, con ternura, con verdad, con misericordia. Sana nuestras heridas, lo que está roto por dentro, lo que no confesamos a nadie, lo que nos pesa en silencio.
Y cuando la vida nos ponga delante necesidades que nos superan, cuando el problema parezca demasiado grande, no permitas que nos quedemos en el no se puede. Enséñanos a escucharte cuando nos preguntas, ¿qué tienes? Y danos la valentía de entregarte lo poco para que tú lo hagas mucho. Haznos compasivos, Señor, que no pasemos de largo ante el dolor, que sepamos repartir pan, pan material y pan de cariño, pan de ayuda y pan de escucha, pan de perdón y pan de esperanza. Y en este Adviento, prepáranos para recibirte con un corazón más humilde, más disponible, más semejante al tuyo. María, Madre de la Esperanza, enséñanos a confiar y a servir con amor sencillo. Amén.